Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, teniendo como telón de fondo el descontento social que ha generado la profunda y fuerte crisis económica, el kirchnerismo y el peronismo regresan juntos al poder en Argentina. El punto clave de esta noticia: la izquierda gana estas elecciones pese a los procesos judiciales que Cristina Fernández enfrenta ante la justicia por delitos relacionados con corrupción. La exmandataria fue la fórmula vicepresidencial de Alberto Fernández. Aliados, de manera estratégica, lograron derrotar unidos a Mauricio Macri, quien el próximo 10 de diciembre entregará la presidencia. El punto clave de esta noticia: los desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo mandatario. Inicia otra etapa política en Argentina con muchas promesas por cumplir y en medio de una fuerte polarización política. La emergencia socioeconómica es cada vez más fuerte, el país está a punto de quebrar, la inflación está llegando al 60% y la pobreza al 40%. Antecedió un Ecuador convulsionado por protestas contra el decreto del gobierno de Lenín Moreno que eliminaba subsidios a combustibles y que luego fue derogado. Antecedió un estallido social en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera que aún no cesa. Un agitado ambiente, al parecer, oportuno para el régimen chavista venezolano. No sabemos ser hipócritas. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Un escenario al que se sumaron las protestas contra la cuestionada reelección de Evo Morales en Bolivia para un cuarto periodo de gobierno. Ese alterado panorama latinoamericano es el que ve el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada. Que por favor, hasta el 10 de diciembre, como yo lo hice hasta el 9 de diciembre que me tocó traspasar el poder, que por favor tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad. Las dos veces mandataria de los argentinos volverá a partir del 10 de diciembre de 2019, pero como vicepresidenta de la nación, aún estando inmersa en varios procesos judiciales por presunta corrupción. Ser la segunda al mando en fórmula con el presidente electo Alberto Fernández resultó para Cristina la estrategia perfecta para asegurar su retorno al poder tras 4 años del gobierno de Mauricio Macri, derrotado en su intento de reelegirse para un segundo periodo. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. La fórmula Fernández y Fernández-Kirchner venció al actual mandatario en las urnas el pasado domingo 27 de octubre. Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, nuestros mejores héroes, nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres. Vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. La denominada Alianza Peronista Frente de Todos logró imponerse en primera vuelta con el 48,10% de los votos frente al 40,37% que obtuvo la alianza de Macri Juntos por el Cambio. ¡Nunca más! En la nueva era de Cristina, no solo ella tendrá en sus manos el segundo cargo más importante del gobierno nacional en Argentina, sino que ocupará la silla de presidenta del Senado, como lo establece la Constitución. En el programa La Noche siempre tenemos ángulos distintos de opinión.
Hoy nos acompaña María Eugenia Vega, ella es politóloga argentina, magíster en seguridad internacional y candidata a doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. María Eugenia, un gusto tenerte acá en el programa La Noche. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gran saludo a los televidentes. María Eugenia, una primera duda. ¿Quién va a gobernar en Argentina? ¿Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner, que en una estrategia bastante llamativa tomó la decisión de lanzarse como vicepresidenta y ganó el pasado domingo con un 48% de los votos este cargo? Ella quedó como vicepresidenta, pero Alberto Fernández ganó la presidencia. ¿Cómo analiza este escenario y quién va a gobernar en Argentina? Bueno, eso creo que realmente es un poco la pregunta de unos cuantos millones de argentinos, ¿no? Y de los analistas internacionales. Si realmente la figura de Alberto Fernández puede ser un títere, como se ha dicho desde mucho antes de la elección, o si al contrario esto no sucede, en el sentido de que Alberto Fernández es un político de raza del peronismo, es una persona que viene ocupando la función pública desde hace muchísimos años en distintos gobiernos y de alguna manera encarna un poco más, está como un poquito más hacia la derecha, si se quiere, ¿no? En este continuum izquierda-derecha que a veces nos confundimos en términos de lo que son las organizaciones que apoyan a Cristina Kirchner, como puede ser el caso de la Cámpora, que es la organización que maneja el hijo. Ahora, la estrategia, la jugada política, lógicamente, de Cristina vicepresidente es porque va a ser presidenta del Senado y por lo mismo posee los fueros, ya que se encuentra procesada en varios... por varios supuestos cargos de corrupción, ¿no? María Eugenia, el presidente electo de Argentina sigue repitiendo una frase que a mí me llama la atención y abro comillas. Él dice, Cristina y yo somos lo mismo, pero que nadie lo hará pelear con Cristina. ¿Usted qué piensa de esa afirmación? ¿Qué tan probable es que esta unión se mantenga en el corto plazo, teniendo en cuenta esa radiografía del poder político que acabas de explicarme? Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta, pero al mismo tiempo va a tener el control de la Cámara Alta del Senado. Sí, habría que ver hasta qué punto, porque realmente el presidente electo argentino no resiste el archivo. Hasta hace 5 meses él decía que, de hecho, él renunció porque fue funcionario en uno de los gobiernos de Cristina, él fue jefe de gabinete, y que los separaban, era un abismo irreconciliable el que tenía con Cristina Kirchner. Entonces, esto causó muchísima sorpresa y muchísimo estupor realmente cuando se anuncia la fórmula. Y a veces nos trae un poquito también el fantasma de lo que pasó durante el gobierno de la Alianza en 1999, cuando Carlos Chacho Álvarez se aparta, que era el vicepresidente de Fernando de la Rúa, cuando comienza a ver que se avecina la debacle económica, ¿no? Entonces, realmente es una posición que han querido mostrar de aglutinación de los distintos sectores del peronismo. No olvidemos que el peronismo es un movimiento, además de un partido político, y que eso debe aglutinar no solo a muchos sectores sociales descontentos con las políticas, sobre todo, bueno, con la crisis en general, sino también a los sindicatos. Y los sindicatos tienen un poder político en Argentina que es inconmensurable realmente. Pues María Eugenia, permítame, integramos otras opiniones, otros ángulos para entender qué es lo que está sucediendo en este importante país del continente americano. Saludo a Marcos Novaro, él es historiador, investigador, escritor y analista político. Bienvenido a La Noche, Marcos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? También es Alexander Gubenel, licenciado en Ciencia Política, columnista de varios medios escritos en el continente americano, entre ellos el Clarín de Argentina. Bienvenido a La Noche. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Marcos, comienzo con su opinión. Le planteo la misma pregunta que le hacía María Eugenia, que está con nosotros acá en los estudios del programa La Noche. ¿Este será un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en cuerpo ajeno? ¿Quién realmente va a gobernar en la Casa Rosada? Bueno, es muy difícil decirlo porque el peronismo estuvo dividido durante varios años. Terminó precisamente el gobierno de Cristina Kirchner en el 2015 con un peronismo muy fragmentado y sectores, sobre todo de las provincias, la mayor parte de los gobernadores peronistas,
tratando de conformar una coalición anti-kirchnerista, es decir, que desplazara a Cristina Kirchner de la conducción del peronismo. Esa puja fue la que permitió que Macri ganara las elecciones de 2015. Macri no hubiera ganado nunca de no ser por un peronismo dividido. Ahora, esa división del peronismo terminó, digamos, entró digamos, en cierta crisis cuando Macri empezó a enfrentar muchas dificultades económicas en 2018, ¿no? Hasta ese momento el gobierno de Macri era relativamente popular, había ganado las elecciones legislativas de 2017 y parecía que tenía asegurada la reelección este año. En 2018 estalló una crisis financiera, ya el gobierno no pudo financiar el déficit con deuda, recurrió al Fondo Monetario, pero de todos modos la situación económica siguió deteriorándose y siguió acelerándose la inflación. Entonces, el gran problema del peronismo es que se reunifica exclusivamente por la crisis de Macri, digamos, ¿no? Porque Macri pierde popularidad. Y esa reunificación es el resultado de una estrategia muy eficaz de Cristina Kirchner de ubicarse en la vicepresidencia, ¿no? De entregarle a sus críticos la presidencia a través de Alberto Fernández. Y los gobernadores aceptaron esa oferta y se incorporaron al Frente de Todos, que es esta coalición que ha ganado. Entonces, la gran pregunta es si los une algo más que la oportunidad. Digamos, ¿no? Vieron la oportunidad de desplazar a Macri y la tomaron, la han aprovechado. ¿Pero tienen algún acuerdo respecto de cómo enfrentar la situación económica? Yo creo que no. Y el gran problema ahí es que si no se ponen de acuerdo rápido, la situación económica puede deteriorarse más. Entonces, en mi opinión, para sobrevivir van a seguir juntos, ¿no? La única chance para mantener en pie este gobierno es que Cristina colabore de alguna manera con Alberto Fernández y le permita tomar decisiones económicas que seguramente van a ser muy poco populares. Inevitablemente va a tener que continuar el trabajo de ajuste de Macri. Y yo creo que Cristina en algún sentido va a permitir esto, entre otras cosas porque los costos van a caer sobre Alberto Fernández y no sobre ella. Alexander Gouvenel, también en Buenos Aires, ¿cuál es la lectura que hace usted de esta extraña relación política que va a sostener el poder en Argentina? La vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene el control del Senado, pero por el otro lado está el presidente Alberto Fernández. ¿Quién realmente va a gobernar en su país? Bueno, un poco continuando con lo que recién decía Marcos y para no repetirme ahí, una de las opciones que se barajaban era que ella tomara la vicepresidencia para justamente de alguna forma blindarse en lo que hace a sus múltiples causas de corrupción, con varios procesamientos ya dictados, con algunos incluso pedidos de prisión preventiva, y al mismo tiempo pueda otorgar, digamos, el manejo real de la política a Alberto Fernández. Digamos, una de las opciones, me parece a mí, de lo que puede suceder es lo que recién señalaba Marcos, ¿no? De este apoyo porque ante la crisis no quede otra opción. Pero otra opción quizás más peligrosa y todo, es que ella justamente ante las adversidades o ante las medidas de austeridad, de más ajuste, que el propio Alberto Fernández tendrá que tomar porque no tiene otros canales de financiamiento, que ya lo hemos visto, ¿no? Más allá del FMI y que ya ha entregado lo que había acordado, más allá de algún desembolso más pendiente, es qué es lo que, cuánto podría llegar ella a apoyar, ¿no? Porque también otra opción que tiene en un mecanismo de salvaguarda política propia, si piensa en algún futuro político, puede ser no de ella, pero sí de su hijo a través de la cámpora, probablemente su opción sea correrse de esos ajustes, con lo cual ahí el panorama para Alberto Fernández sería aún más difícil y probablemente sea ahí Juntos por el Cambio, el actual oficialismo, quien pueda salir en su rescate, ¿no? Hay que ver si eso es algo que al actual gobierno, los que van a conformar la nueva oposición, sea más y algunos otros que se vayan sumando a esa cúpula, cuánto ellos van a sostener al gobierno, digamos, es una posibilidad, ¿no? Que también se habla y justamente desconocemos, así como
desconocíamos qué resultado iba a tener esa jugada de correrse al lugar de la vicepresidencia, y que finalmente resultó, porque efectivamente Cristina como candidata muy probablemente no hubiera ganado. Evidentemente no sabemos si esta puede ser una jugada o no. Alexander, en medio del triunfo electoral que llevó nuevamente a Cristina Fernández a la Casa Rosada, ahora como vicepresidenta, surge varios interrogantes. ¿Hasta dónde quedó blindada la exmandataria frente a los 11 procesos judiciales que hoy pesan sobre ella en tribunales argentinos? Mientras la justicia avanza en las investigaciones, parece claro que Cristina tiene la libertad asegurada, porque para que sea eventualmente removida de su cargo como vicepresidenta y eventualmente detenida, tendría que promoverse y prosperar un juicio político en el Congreso. Vean este informe que hemos preparado para que ustedes entiendan cómo llega Cristina Fernández de Kirchner nuevamente al poder. Varios analistas y opositores daban por acabada su carrera política debido a los procesos judiciales en su contra, pero no fue así. Cristina Fernández de Kirchner no solo logró evitar, tras sus 2 mandatos presidenciales, los pedidos de prisión preventiva gracias a la inmunidad parlamentaria que obtuvo en 2017 cuando resultó electa senadora. No me van a hacer arrepentir. El domingo pasado, la suerte volvió a sonreírle al lograr ser electa como vicepresidenta de la nación argentina, lo que también le dará la posición de presidenta del Senado. Y aunque en su defensa, la exmandataria siempre ha dicho que todas las acusaciones en su contra son mentira y que es víctima de una persecución política y judicial, lo cierto es que sigue sobre ella el foco de la justicia argentina. Lo que se está persiguiendo, el objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición. Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento. Absolutamente el gobierno está atrás de esto, con sus operadores judiciales. Quieren un Parlamento sumiso. Quieren un Parlamento donde los legisladores y las legisladoras voten lo que ellos quieren. Al domingo 27 de octubre, día de los comicios generales, ya sumaban 13 los procesos judiciales abiertos contra Cristina Fernández por corrupción, uno de los cuales está en etapa de juicio oral. La expresidenta, hoy vicepresidenta electa, acumula 6 pedidos de prisión preventiva. En el proceso conocido como Vialidad Nacional, cuya causa fue confirmada el pasado martes, está acusada de liderar una asociación ilícita que adjudicó obras de manera irregular al empresario Lázaro Báez. También esta semana, 2 días después de ser elegida como vicepresidenta, un tribunal revocó el procesamiento a Fernández en 2 de las investigaciones derivadas por el sonado caso de los cuadernos de las coimas, las supuestas irregularidades en la concesión de peajes y el cobro de coimas en la importación de gas licuado. No obstante, la situación judicial de la exmandataria solo podría ser removida de la vicepresidencia y eventualmente detenida si llegara a prosperar en su contra un juicio político en el Congreso. María Eugenia, tal y como lo afirmaba nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, hasta hace 4 años muchos daban por acabada la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner. Luego vinieron todos estos escándalos de corrupción y las oportunidades cada vez eran menores. ¿Cómo explicarse este resurgimiento, esta resurrección del kirchnerismo en medio de todos estos escándalos de corrupción y procesos que siguen abiertos ante la justicia? Bueno, creo que evidentemente hay una gran parte de la sociedad argentina en la que está haciendo oídos sordos, o en todo caso como ha sido la que ha comprado el relato, en definitiva, que ha llevado la bandera del kirchnerismo durante 12 años. Entonces, como siempre en el populismo, la culpa la tienen los de afuera, nunca la culpa es algo propio. Entonces, se habla de persecución política. Realmente se habló y se está hablando, ellos alegan que existe un partido judicial, que es el que efectivamente con una serie de jueces y de fiscales son los que están llevando adelante las causas, y en aquellas en las que han sido procesadas. Pero durante los 12 años de kirchnerismo hubo una Corte Suprema de Justicia absolutamente cooptada, y realmente lo que se esperaba era que durante estos 4 años del macrismo pudiese avanzarse en el sentido de las investigaciones con respecto de la vicepresidenta electa.
Marcos, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo actuará la justicia en estas investigaciones y en este proceso en particular que quedó en firme por delitos relacionados con corrupción? ¿Podrá actuar la justicia de manera independiente o por el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner sea la vicepresidenta de Argentina, esto le permitirá un blindaje jurídico? Bueno, blindaje hay, digamos, ¿no? Porque va a ser muy difícil que se llegue a condenas, e incluso si se llega a condenas, como ustedes decían recién, ¿no? Haría falta un juicio político en las dos cámaras del Congreso, tendrían que votar para poder detenerla y hoy por hoy no existe una mayoría contraria a Cristina como para hacer eso. Yo creo que en cuanto al comportamiento de los jueces está habiendo reacciones muy diversas. Hay algunos jueces y fiscales que siguen haciendo su trabajo. Por ejemplo, el caso de los jueces, los encargados de la causa de los cuadernos, que es la causa más importante de corrupción contra funcionarios kirchneristas. Otros jueces ya desde antes venían arrastrando los pies o haciendo todo lo posible para que fracasaran las investigaciones, y algunos se están dando vuelta, digamos, ¿no? Eran relativamente favorables a estas investigaciones y ahora se están alineando con el nuevo oficialismo y por eso algunos procesos están cayendo. Yo creo que, de todos modos, de la justicia no va a haber suficiente acompañamiento como para que sea sencillo desactivar completamente las investigaciones por corrupción y borrar todas las pruebas. Cristina Kirchner está tratando no solamente de que los juicios caigan, sino que la declaren inocente, digamos, que desaparezcan las pruebas. Ella quiere una rehabilitación plena, digamos, ¿no? Su ambición de líder política refundacional es tan amplia que necesita prácticamente destruir todo lo que se hizo estos años en la justicia, borrar las investigaciones, borrar los testimonios, eliminar la ley del arrepentido, que fue un gran avance que logró Macri. Entonces hay una tensión muy grande y una gran incertidumbre respecto de qué va a pasar y qué va a hacer Alberto Fernández. Si Alberto Fernández va a consumir su legitimidad eliminando estas investigaciones, digamos, ¿no? Combatiendo a los jueces que intenten seguir adelante con ellas. Yo creo que va a ser muy difícil borrar estos cambios. Me parece que la sociedad argentina, además, aunque es cierto que ha votado conscientemente a gente que sabe que ha robado, en gran medida por la crisis económica, de todos modos no le es indiferente, a buena parte incluso de los que han votado por Alberto Fernández, no le es indiferente un acto de atropello abierto contra la justicia. Alexander, planteaba María Eugenia hace unos minutos que había regresado el populismo a Argentina. Quiero conocer su opinión frente a esta afirmación y si es así, Alexander, ¿qué peligro representa para su país que haya regresado el populismo en un momento de una crisis tan económica, tan fuerte y tan grave como la que sufre Argentina en ese momento? Bueno, en nuestro país de alguna forma se ha comparado mucho, digamos, el proceso del kirchnerismo y en este caso el regreso al kirchnerismo con lo que sucede en Venezuela, con el proceso de Chávez. Me parece que allí sí podemos encontrar algunas diferencias y aún más en este regreso donde de alguna forma podríamos decir que el populismo a través del kirchnerismo, o por lo menos incorporado en este frente de todos como quizás la corriente mayoritaria, en tal caso estaría llegando al Ejecutivo de la Argentina, porque la verdad es que las cámaras han quedado bien divididas, el poder del... digamos, en esta alianza de partidos, de la coalición cívica, de la Unión Cívica Radical y del PRO, en la Cámara de Diputados incluso se conserva una mayoría simple, digamos, o sea, es el partido con mayor representación, con lo cual me parece que la base sobre la que podría construir un nuevo populismo es muy débil. Si uno lo compara incluso con los comienzos del chavismo, donde el petróleo estaba por las nubes, que había mucho dinero para gastar y repartir, en este contexto que tú bien mencionabas de crisis económica, me parece que las posibilidades del resurgimiento del populismo, más allá de que las figuras de alguna forma lo encarnen de esta forma, sobre todo la ex presidenta, me parece que son bastante limitadas, ¿no? Y en este sentido, bueno, es tal vez en esta contextualización o en estas limitaciones
está su mayor dificultad para recrear algo similar. Por eso será interesante ver con ese contexto cómo es que el presidente Alberto Fernández, que en definitiva se lo ha ligado y ha estado en distintas corrientes, trabajando para distintos gobiernos, trabajó con el ex superministro Domingo Cavallo, ha tenido distintas participaciones, pero nunca se lo ha visto o nunca se lo ha catalogado como un dirigente de izquierda, con lo cual veremos cómo se maneja cuando sí a su alrededor tiene algunos dirigentes que son efectivamente o han estado pegados en el populismo. María Eugenia, ¿cuál es su opinión? Se lo preguntaba a Alexander. ¿Ha regresado el populismo a Argentina? Lo ha afirmado usted en esta entrevista, lo dicen distintos analistas. Pero más allá de este hecho político, ¿qué riesgo representa que el populismo llegue nuevamente al poder Argentina en un momento bien complejo? No solamente hay una alta polarización política en Argentina en ese momento, sino también están enfrentando una crisis económica bastante fuerte. Y es que ese va a ser realmente un problema para el populismo, porque el populismo se financia con el déficit fiscal, que en definitiva en este momento no hay absolutamente con qué, ¿no? Entonces, cómo hacer más gastos desde el Estado va a estar bastante complicado en un contexto donde el Estado ya está, el Banco Central está vacío, entre otras cosas. Y luego, ¿de qué manera va a lograr sostener la sobrecarga de demandas que tiene en este momento que atender? Porque no solamente tiene que atender las demandas de su núcleo duro, sino también de toda esta estos nuevos votantes, digamos, que seguramente en algún momento no estuvieron con Cristina, pero que sí fueron un aporte, no solamente por parte de Alberto Fernández, sino también argentinos que realmente están sufriendo demasiado la crisis económica. María Eugenia, lo planteábamos también al comienzo de este programa. Este gobierno que comenzará a gobernar el próximo 10 de diciembre tendrá que tomar decisiones contundentes, claras, si quiere solucionar o por lo menos entregarle un alivio a los argentinos ante esta crisis económica que están sufriendo. ¿El peso político de esas decisiones lo va a asumir Cristina Fernández de Kirchner o lo va a asumir el presidente Alberto Fernández? Y esa es la duda realmente, porque además, por lo menos en términos ideológicos, digamos que no existe una comunión muy grande, si bien ahora dice Alberto que es lo mismo que Cristina, pero sí efectivamente van a tener que tomar medidas sumamente antipopulares, van a tener que tomar medidas de ajuste, van a tener que tomar medidas con respecto del gasto y realmente vamos a ver qué es lo que pasa con esa sobrecarga de demandas que hay por un lado por parte de la población y por otro lado también con la capacidad de presión que tienen el poder de los sindicatos. Marcos, ¿usted cree que el gobierno del peronista Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner van a tomar esas decisiones que requiere en este momento la economía argentina o por el contrario va a tener mayor peso el temor que le genera a muchos gobernantes del continente enfrentarse a protestas como las que están sufriendo Chile y que en días pasados también vivió Ecuador ante decisiones económicas que tomaron los gobiernos? Bueno, lo vamos a saber pronto, ¿no? Me parece que, a ver, lo primero que van a tener que hacer es una renegociación de la deuda tanto con privados como con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario en particular. Esa renegociación es muy urgente porque Argentina ya está entrando al default, digamos, y la duda es, bueno, si la van a encarar con ánimo, digamos, de una negociación rápida y amistosa, o con el criterio que usaron Néstor Kirchner y el propio Alberto Fernández en 2003, de una negociación dura que llevó muchos años, ¿no? Si hacen una negociación amistosa, va a ser una negociación a cambio de reformas. Inevitablemente, el Fondo Monetario va a dar tal vez más plazo para que Argentina devuelva los 57.000 millones de dólares que debe, pero a cambio de reformas en el sistema previsional, en el sistema tributario, reformas tal vez más amplias, digamos, ¿no? Alguna de esas reformas Alberto Fernández va a tener que aceptar. Y la pregunta es, bueno, ¿el kirchnerismo va a acompañar eso o no?
Yo estimo que si se dan cuenta, digamos, de la urgencia de la situación, y como recién decían también mis colegas, digamos, no hay mucha alternativa, no hay mucho margen para hacer populismo, para aislarse, vivir con lo nuestro, romper con el mundo y aliarse simplemente con los países gobernados por otros partidos populistas o de izquierda en la región. Eso no es viable, digamos, ¿no? Entonces yo creo que van a ser relativamente pragmáticos, y sobre todo a Cristina, insisto, a Cristina Kirchner le conviene de alguna manera que sea Alberto Fernández el que cargue con el descrédito, la eventual impopularidad de aplicar medidas duras. Y entonces lo va a dejar hacer. Seguramente mirará para otro lado, no participará, seguro, digamos, de la defensa de estas medidas, pero lo va a dejar de hacer porque es también lo que le conviene. Y a mediano plazo intervendrá tal vez más. Pero en lo inmediato, lo que más le conviene a Cristina es que Alberto Fernández pague los costos de administrar esta crisis, continúe el trabajo de Mauricio Macri. Vamos a marcar una pausa a comerciales. Quiero agradecerle en Buenos Aires a Alexander Guvenel, licenciado en Ciencias Políticas, columnista de opinión. Muchas gracias, Alexander, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Estaremos también analizando cuáles son las incidencias de esta elección presidencial en Argentina, en el continente americano. ¿Cuáles son sus efectos? Yo los invito a que ustedes opinen en redes sociales utilizando la etiqueta Kirchnerismo en el poder, numeral Kirchnerismo en el poder. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. El populismo es una de las principales características que ha unido por más de una década al kirchnerismo argentino y al chavismo venezolano. Los 12 años en el poder de los Kirchner en Argentina estuvieron marcados por la influencia de sus aliados en Venezuela, primero con el gobierno del fallecido Hugo Chávez y luego con la dictadura que se consolidó en Venezuela, la de Nicolás Maduro. En las buenas, Don Hugo Chávez Frías. en las malas, en la salud y en la enfermedad. Cristina, claro que lo último que yo hubiera querido en mi vida es que tú formaras parte de ese congreso o de esa asamblea o de esa cumbre de los que vencimos el cáncer, pero bienvenida pues. La estrecha relación del kirchnerismo y el chavismo inició con la llegada al poder en Argentina del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que fortaleció la ola izquierdista que protagonizaba el escenario político de la región en la primera década del 2000. Los mismos lazos los sucedería a su esposa Cristina Fernández tras su muerte para completar la saga de la pareja que gobernó durante 12 años Argentina con la fiel amistad del régimen chavista. Fuerza Cristina, viviremos y venceremos por América Latina. Los lazos políticos y comerciales se fortalecieron de la mano de la mandataria con Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez. Firmando importantes convenios con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Fueron 8 años de elogios, apoyos y hasta condecoraciones a los líderes de la fracasada revolución bolivariana. Sin la ayuda de la República Bolivariana de Venezuela, hubiera sido imposible dar los primeros pasos. Sin embargo, en 2015 los argentinos decidieron un vuelco radical para su país ante la sombra del chavismo en el Ejecutivo. Mauricio Macri conquistó a la mayoría del electorado hastiado del peronismo. Gracias. Hoy, 4 años después y en medio de una crisis económica que ha golpeado con fuerza a los argentinos, el kirchnerismo llega nuevamente al poder de la mano de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los grandes interrogantes en medio de esta histórica amistad entre el kirchnerismo y el chavismo es si el régimen venezolano tendrá de vuelta al aliado clave que perdió hace unos años con el retorno de Cristina a la Casa Rosada, esta vez como vicepresidenta de la nación suramericana. Volvemos con María Eugenia Vega, politóloga magíster en seguridad. También está Marcos Novaro en Buenos Aires, Argentina. Hablemos de este interrogante que nos plantea nuestra periodista Paula Sabogal. ¿Representa la llegada de Alberto Fernández y de Cristina Fernández del Kirchner al poder en Argentina el retorno de esa alianza histórica que tuvo el kirchnerismo con el chavismo en Venezuela? Realmente me cuesta creerlo en este momento un poco más.
porque no estamos ni en la época del boom de los precios del petróleo que tuvo Venezuela, ni la situación que tenía Venezuela durante los primeros años del gobierno de Chávez, ni muchísimo menos del boom sojero que tuvo Argentina, que le favoreció tanto esa relación en los términos del intercambio como para poder tener, no solamente es la política interna, sino manejar una política exterior latinoamericana y latinoamericanista, ¿no? Autodenominada latinoamericanista de alguna manera. También se han diluido, por ejemplo, en el caso de Brasil, se diluyó la UNASUR, de manera que me parece que eso que de alguna forma quería revivir el proyecto bolivariano, ¿no? que tan trilladamente lo han mencionado, me parece que este no es el momento. Y el peronismo es pragmático, el peronismo es realmente muy pragmático. No creo que en este momento esté en condiciones de decir mis nuevos aliados internacionales son Venezuela, Irán y Angola. Realmente me parece que las condiciones, sobre todo de la crisis económica, imponen otra postura, sobre todo en materia de política exterior. Marcos, ¿cuál es su opinión? ¿Representa la llegada de Alberto Fernández y de Cristina Fernández al poder un tanque de oxígeno para Nicolás Maduro, para Evo Morales, para Daniel Ortega en Nicaragua? Bueno, al menos ellos piensan que sí, digamos, ¿no? Tal vez se lleven una decepción. Yo concuerdo con lo que decía recién María Eugenia. Me parece que va a ser muy difícil para Alberto Fernández evitar un acuerdo con Brasil y con Estados Unidos. Con Brasil por el comercio, Argentina depende de Brasil por el comercio y por muchos sectores industriales, y de Estados Unidos por el endeudamiento con el Fondo Monetario, que va a renegociarse si Estados Unidos apoya esa renegociación. Y entonces va a depender de Trump y de Bolsonaro, aunque no lo quiera, digamos, ¿no? Son dos gobiernos con los que él no se quiere llevar muy bien, pero va a tener inevitablemente que llevarse bien. Y está tratando de hacer un poco de diplomacia ideológica y de amenazar con cierta autonomía, digamos, y rebeldía, empezando su gira por México y acercándose a los gobiernos con los que él simpatiza en Uruguay, efectivamente celebrando a Evo Morales y su aparente reelección, que hay que ver si no es un fraude, digamos. Entonces, hace un poco de diplomacia ideológica y después seguramente cree que con eso tal vez va a negociar en mejores términos con los que realmente tiene que renegociar temas comerciales con Brasil y temas financieros y urgentes con Estados Unidos. Yo sinceramente creo que no le va a servir de mucho todo eso. No creo que Trump se asuste por su visita a México, porque lo corra con algún tipo de alianza regional. Eso no tiene ninguna viabilidad, digamos. Tampoco puede amenazar a Estados Unidos con buscar refugio en China. China no va a poner dinero en Argentina si Argentina queda aislada. Argentina necesita inversiones urgentes para desarrollar Vaca Muerta, un yacimiento de shale gas y shale oil que es importantísimo para aumentar las exportaciones y que ya están bajo contrato de una cantidad de petroleras internacionales privadas, que obviamente se van a ir si Argentina siquiera amenaza con una negociación dura con el Fondo Monetario. Entonces yo creo sinceramente que no tiene ningún margen de maniobra, solamente que está disimulando no tenerlo. Marcos Novaro, historiador, investigador, escritor y analista político. Ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Una feliz noche allí en Buenos Aires. Muchas gracias. Síganme, buenas noches. María Eugenia Vega, politóloga, magíster en seguridad, pues quiero agradecerle el tiempo que le ha concedido a nuestros televidentes y hacerle una última pregunta que a esta hora plantean muchos de nuestros televidentes que están participando a través de las cuentas de Twitter, y tiene que ver con esa fractura que suele quedar después de unas elecciones tan fuertes, tan reñidas como se dieron en Argentina. Quisiera que me hablara un poco de ello. ¿Usted cree que es posible sanar esa fractura en la cual se encuentra la sociedad argentina en ese momento? Una polarización política tan fuerte que quedó luego de las elecciones del pasado domingo, que si bien es cierto dieron por ganadora al kirchnerismo y al peronismo con un 48%, también dejaron cerca de un 40% que votaron a favor de Mauricio Macri, de la reelección de Mauricio Macri, pero también votaron en contra del modelo que proponían los Fernández.
Sí, eso realmente va a ser un tema bastante complicado porque la polarización que uno ve en los resultados de las elecciones realmente no es más que el reflejo de la polarización que estamos viviendo los argentinos desde los gobiernos kirchneristas, porque allá se lo ha denominado como la grieta. Definitivamente existe un abismo entre kirchneristas y antikirchneristas. Esto se ha dado como no se había dado desde el peronismo histórico, desde los años 40, que no existía una fractura social tan importante, donde además esto está permeando no solamente los lazos sociales, sino las familias, las amistades, es decir, esto no ha respetado absolutamente nada. Y el problema es que durante los 12 años de kirchnerismo, esta grieta fue de alguna manera incentivada desde arriba, desde el propio Estado, desde la propia clase política kirchnerista, ¿sí? Era un poco como esta idea de que el que no está conmigo está con el eje del mal, entonces ahora también se está hablando de una reforma con la Constitución, bueno, ya con el tema de la composición de las cámaras, esto parece que va a estar un poco más frenado. Se ha estado hablando de hacer como se hizo la Comisión Nacional de Desaparecidos en épocas posteriores a la dictadura, ahora quieren hacer una para perseguir a los periodistas, es decir, se quiere perseguir al periodismo independiente. Es decir, yo creo que más que una grieta, lo que separa a ese 48 con ese 40-41 es un abismo moral. Pues María Eugenia, muchas gracias por haber estado aquí en el programa La Noche analizando y también explicándole a nuestros televidentes en el continente americano qué es lo que está sucediendo en Argentina. Muchos no lo entienden y hoy de manera clara tuvimos 3 ángulos de opinión. Uno de ellos el tuyo, que me parece que clarifica mucho esa tensión política que vive en este momento Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Vamos a una pausa a comerciales. Vamos a leer algunas de las opiniones que ustedes nos han enviado a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico con la etiqueta Kirchnerismo en el poder. Numeral Kirchnerismo en el poder. Le damos esta de William. Él dice que la situación actual de Argentina es producto del kirchnerismo y no es fácil que su economía se recupere, pero vuelven y los eligen para que terminen su majestuosa obra. Lo que viene ahora para el pueblo argentino es hambre, miseria, etcétera. Uno más, este es de Henry. Él dice lo siguiente: pueblo ignorante que no aprende del pasado. Ustedes pueden seguir participando, ahí están las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Ustedes pueden seguir opinando a través de nuestras redes sociales, @lanoche_NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.